Nosotros queríamos decir que en realidad hablar de complejidad aquí en Santiago no es nada nuevo. Y no es nada nuevo porque a través de las instituciones en que estamos, tanto en las universidades como institutos educativos, como fundaciones, como alguna institución educativa que se forjó un poco en función de estos y de modos un poco, digamos, muy cercanos al tema de la complejidad. La complejidad para nosotros no es extraña y no es nada, digamos, nuevo. Sin embargo, y es una opinión personal, creo que han sido esfuerzos un tanto aislados y hechos, digamos, en soledad, que no han tenido la posibilidad de religar, como dice Leonardo. Nosotros a partir del año pasado empezamos a vincularnos, gracias a la red, con Leonardo Rodríguez Soya, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires. Él es licenciado en Ciencias Políticas, con diploma de honor, es becario del CONICET, no se me olviden de algunas cosas, becario del CONICET y es doctorando por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y además está por terminar su doctorado en Toulouse, Francia, el año que viene, y es a partir de febrero, que ya no lo vamos a tener aquí, y hasta agosto. Por eso es que a esta altura del año ha hecho un esfuerzo para venir antes de irse y darnos ese puntapié inicial para organizarnos y para coordinar las acciones que nosotros aquí en la facultad, y gracias al apoyo de las autoridades, tanto de la decana, el vicedecano y de nuestra directora del Departamento de Filosofía, hemos podido concretar aquí. Leonardo es un joven sumamente activo que ha diseñado casi permanentemente acciones, y en ese sentido ya podríamos dar una larga lista de todas las cosas en las que nos ha hecho y nos ha obligado a participar. Por ejemplo, desde un homenaje virtual a Edgar Morin, que dicho sea de paso aquí, tuvimos la oportunidad de que la Fundación del Talento y el Ingenio tuvieran el tercer premio, y después lo que es el libro colectivo, que termina ahora de recibir todas las contribuciones en diciembre. Ese libro colectivo ha sido realmente un éxito. No me equivoco al decir que ha tenido 228 contribuciones de todo el mundo, no solo de América, sino también de Europa. Y también nos ha involucrado a algunos de nosotros en ser evaluadores de resúmenes. La terminación de los trabajos está estipulada para, ¿no es cierto?, se ha prolongado para diciembre. Después, Leonardo ha creado esto que es la comunidad de pensamiento complejo, o sea, la posibilidad de armar una red que permita vincularnos a todos aquellos que tenemos esta inquietud de desentrañar, de estudiar, de investigar y de aplicar todo lo que es la complejidad. En ese sentido ha creado la comunidad de pensamiento complejo, que está relacionada con la RedCom, esta organización internacional que ya tiene 4.000 miembros de 37 países y que también estaría ligada a otro gran proyecto que ya ha sido aprobado, que es el proyecto de investigación, en el cual también nosotros como grupo de trabajo e investigación vamos a estar participando, porque este grupo ha sido reconocido institucionalmente por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En ese sentido, él está organizando es por supuesto un coautor y coordinador de la comunidad, pero desde allí se generan una serie de actividades
Esta mañana ya me decía que está pensando en una revista científica acerca de la complejidad, en hacer reuniones periódicas de estudio y de debate con distintos grupos de trabajo y sobre todo relacionar esta inquietud que está ya, por supuesto, en muchas de las universidades de Argentina, pero que han sido esfuerzos, como decíamos antes, totalmente aislados y no habíamos podido relacionarnos. Gracias entonces a esta oportunidad que nos dan a través de esta comunidad de pensamiento complejo y de la RedCom, podremos empezar a interactuar. Hoy nos va a hablar de todo esto y sobre todo de aquello que Leonardo insiste en llamar algo como un desafío, el desafío de pensar la complejidad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir repensar esa relación que el viejo paradigma de la modernidad ya no puede ser aprovechado, porque la relación entre la ciencia, el conocimiento, el hombre, la ética y la política debe ser repensada para una sociedad que exige, por los problemas que ella de alguna manera detenta, otra forma de encararlos. De esto nos va a hablar y que le agradecemos mucho que esté aquí, porque esto para nosotros, insisto, es una especie de empuje para conformar un grupo de estudio, de trabajo e investigación. Mañana a la mañana vamos a tener una segunda reunión de ese grupo que ya se ha constituido un poco informalmente la semana pasada. El que quiera participar, lo esperamos con los brazos abiertos. Mañana a las 9:30 en el aula 5. Gracias por estar aquí. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero expresarles mi profunda alegría y mi gratitud por estar hoy aquí con ustedes y poder compartir estas palabras y estas reflexiones. Agradecerles en primer lugar a Elba y a Josefina por haber motorizado este espacio en la comunidad de Santiago del Estero, por haberme hecho esta invitación, y también, como ya se los dije personalmente, a las autoridades de la facultad que facilitaron mi venida aquí a Santiago, lo que ha simplificado también mucho las cosas y ha hecho factible este encuentro hoy aquí. Y en tercer lugar, quería agradecerles a ustedes por estar aquí esta noche, por comenzar a generar este espacio, porque si no hubiese un otro, si ustedes no estuviesen allí, esta práctica no tendría ningún sentido. Así que gracias a todos ustedes por estar hoy aquí presente. Esta charla tiene para mí un desafío muy importante, porque me debatía yo acerca de cómo hacer la presentación del tema, ya que por un lado sospecho que hay gente que ya viene trabajando en complejidades de diferentes disciplinas y tiene lecturas hechas, y quizás hay gente que tiene un primer acercamiento a la complejidad, o la desconoce, o la mira con cierta sospecha, con cierto temor, o con cierto descrédito. De manera que la tensión es entre plantear más o menos sistemáticamente los contenidos de qué quiere decir la complejidad, de qué se trata el pensamiento complejo, y correr el riesgo de repetir mal lo que ya dicen los libros, o, por el contrario, plantear algunos problemas y desafíos que yo considero fundamentales, resultantes de mi trabajo y de mi labor de investigación, y también del trabajo institucional en el marco de la comunidad de pensamiento complejo. Lo que yo quisiera, o lo que me haría sentir profundamente feliz esta noche, es si aquellos que se acercan por primera vez a la complejidad deciden quedarse al lado de ella y seguir trabajando
de la mano de la complejidad, sin que eso implique dejar de trabajar sus propias líneas y temas de investigación. Y por el otro lado, los que ya vienen trabajando en complejidad, que puedan descubrir nuevos problemas. Entonces, para comenzar la charla propiamente dicha, yo quería realizar 3 precisiones sobre 3 problemas que están implicados en el título de esta conferencia y que yo juzgo fundamentales. La charla se intitula Hacia un pensamiento complejo del sur, desafíos éticos, políticos y educativos del paradigma de la complejidad. Implícitamente en el título hay 3 problemas que son los siguientes. En primer lugar, pensar el tipo de complejidad, el nivel de complejidad a la que se refiere el pensamiento complejo. Es decir, cuál es esa complejidad específica del enfoque moriniano y tratar de distinguirla de otras maneras de entender la complejidad. En segundo lugar, algo que yo considero fundamental es la necesidad de pensar la complejidad desde el sur. La complejidad desde el sur. Es necesario pensar la complejidad del sur, es decir, de nuestras realidades locales y de nuestro continente. Es necesario pensar la complejidad desde el sur, desde nuestro lugar en el mundo, y es necesario pensar también la complejidad para el sur, es decir, para nuestras realidades y problemas locales y también regionales. En tercer lugar, creo que es importante asumir esta tarea con una actitud crítica y una reflexión seria y rigurosa sobre lo que podríamos llamar los problemas, límites y potencialidades del pensamiento complejo. Es decir, tratar de avanzar sobre los retos que plantea el pensamiento complejo de Edgar Morin, problematizarlo, mostrar sus insuficiencias, mejorarlo, continuarlo y expandirlo allí donde sea necesario. Entonces, en este marco de estos 3 problemas, la primera advertencia que yo haría es que la complejidad no es una invención de Edgar Morin. La complejidad es ante todo un problema que emerge en una determinada fase de la historia de la ciencia que tiene que ver con la revolución tecnocientífica de mediados del siglo XX. Luego me referiré a ella. Lo que sí quiero también aclarar, porque a veces se piensa en la complejidad como este nuevo discurso que vendría a solucionar todos nuestros problemas, y no es así, es que la complejidad, antes de ser y llegar a ser un problema científico, que es una conquista de los últimos 50 años de la ciencia, estuvo presente siempre, desde un comienzo, aunque con otros nombres, por el pensamiento filosófico, tanto de las civilizaciones occidentales como orientales. La pregunta importantísima para entender este planteo que vengo desarrollando y estos 3 problemas a los que me había referido hace un rato es si la complejidad puede restringirse solamente a un problema científico. Luego voy a avanzar cuál es esta complejidad de la ciencia. De manera que, en este marco, yo voy a defender 4 ideas centrales. Las 4 tesis de esta presentación van a ser las siguientes. En primer lugar, afirmar que el pensamiento complejo no es una teoría de la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el pensamiento complejo no es una teoría cerrada, acabada y lista para usar, que podemos aplicar de manera mecánica y lineal a cualquier clase de problemas para encontrar soluciones. Podríamos verlo como una metateoría de la complejidad y avanzaremos sobre eso. En segundo lugar, quiero enunciar lo que podemos llamar la tesis de la irreductibilidad de la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la complejidad no puede reducirse a un problema científico. La complejidad no puede reducirse a una dimensión eminentemente técnica, operativa, procedimental, y mucho menos a un problema
de un cierto tipo de racionalidad científica. Esta conquista de la ciencia que hace en el dominio de la complejidad es importante, pero hay que trascender los límites epistémicos de la ciencia. En tercer lugar, la tercera tesis es que la complejidad entraña una dimensión paradigmática. De allí que va a haber que plantear el problema y traer a la luz el problema del paradigma de la complejidad. Si no hacemos evidente el problema del paradigma, esta complejidad que trasciende el límite de la ciencia y que nos permite avanzar hacia la problematización política, ética y educativa de la complejidad, eso es invisible. No podemos llegar a la problematización ético-política, educativa, si no clarificamos el problema del paradigma. Y en cuarto lugar, la tesis de lo que considero un reto y un desafío colectivo es la necesidad de enraizar cultural y políticamente el paradigma de la complejidad en América Latina. Claro que para que esta tesis sea plausible, tengo que de alguna manera haberlos convencido a ustedes, queridos amigos, de que hay un problema paradigmático de la complejidad. Y ese va a ser uno de los nudos que voy a tratar de desentrañar. De manera que quedan expuestas mis tesis. Y antes de avanzar al problema del paradigma, me gustaría realizar alguna reflexión y caracterización del concepto mismo de complejidad, es decir, de lo que significa la complejidad. Y lo que yo voy a plantear, en parte en la misma línea moliniana, es la necesidad de pensar la complejidad como un macro concepto. Y ahora voy a llegar a eso. En primer lugar, quisiera advertir que la complejidad es un término polisémico. Así como el viejo Aristóteles predicaba del término bien, el bien es algo que se dice en muchos sentidos, decía Aristóteles. Por oposición a Platón, que creía que había una idea universal de bien, Aristóteles decía, no, el bien se dice en muchos sentidos. Bueno, la complejidad también se dice en muchos sentidos. Hay un significado casi evidente de sentido común del término de complejidad que lo usamos en nuestra vida cotidiana casi intuitivamente, que es la dificultad de comprensión. Nos referimos a esto es complejo cuando no lo podemos entender bien, no lo podemos aprender. A este término de complejidad de sentido común se suman infinidades de definiciones elaboradas en las más distintas ciencias. De manera que esta advertencia nos lleva a pensar de que no puede haber una única y una sola forma de entender la complejidad. Es decir, hay que pensar la unidad del concepto complejidad y pensarlo también en su diversidad. Podemos también hacer una referencia a algo que es bastante conocido a partir de los textos molinianos, que es la etimología de la palabra complejidad, que posiblemente ustedes ya conozcan, que remite a esa idea de complexus, lo que está tejido junto, que viene también de una raíz que es plectere, que significaba la idea de entrecruzamiento o entrelazamiento, y se utilizaba para referir tanto al cruce de los cuerpos de dos guerreros en una batalla como el entrelazamiento de dos cuerpos en un acto amoroso. Este sentido etimológico, que quizás parece trivial, no lo es fundamental. Y vamos a ir viendo por qué. Luego agregaría una precisión de cierta importancia, que es la siguiente. No existe definición del sustantivo complejidad. No hay definición del sustantivo complejidad. Si uno va al diccionario de la Real Academia y busca complejidad, complejidad dice cualidad de complejo. Esto quiere decir que hay que
restarle cierta legitimidad y pertinencia a la pregunta esencialista de ¿qué es la complejidad? Si queremos ir por ese lado, por encontrar una definición de ese tipo, vamos a estar engrilletados. De manera que, si la complejidad no es sustantivo, solo puede existir como adjetivo. Es decir, solo existe en la medida que calificamos una realidad, un problema, una situación como compleja. Hay fenómenos complejos, problemas complejos, sistemas complejos, pensamiento complejo. Y esta cuestión, que puede parecer muy básica, de que la complejidad es solo un adjetivo, en realidad tiene consecuencias epistemológicas fortísimas, de las cuales podemos extraer dos colorarios o consecuencias. En primer lugar, que la complejidad es algo que se predica siempre de un objeto. Y en segundo lugar, que se requiere de la actividad del sujeto. Tenemos que estar nosotros, tiene que haber un sujeto que identifica, problematiza y caracteriza algo como complejo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la complejidad no es algo que pueda reducirse a una característica intrínseca sola del objeto en sí, sino que surge de la relación de nosotros como sujetos activos en el mundo en relación con nuestros objetos y nuestros problemas de conocimiento. Esto es importante. Habiendo llegado a este nivel, creo que hay que esquivar otro camino por el cual tratar de definir la complejidad, como suelen hacer muchas teorías contemporáneas, englobadas bajo lo que se conoce como ciencias de la complejidad o teorías de la complejidad secas, que es tratar de definir a la complejidad por atributos. ¿Qué es la complejidad? Bueno, yo se lo voy a explicar muy fácilmente. La complejidad tiene que ver con la indeterminación, con el azar, con el caos, con la emergencia, con la autoorganización, con la no linealidad. Términos que quizás les suenen intuitivamente o de las propias lecturas de complejidad de Morel y de otros autores. Yo creo que esto tampoco es correcto. No podemos definir la complejidad en términos de atributos que caracterizarían el comportamiento complejo de los sistemas, de los fenómenos, de los problemas. Es decir, no hay posibilidad de lo que se llama en filosofía una definición nominal. Definiendum, definiens. Introducimos un término y luego lo clarificamos por términos ya conocidos. Bueno, dirán ustedes, fantástico Leonardo, pero ¿a dónde estamos? ¿Cómo empezar a pensar el problema de la complejidad? Bueno, aquí viene la parte propositiva. Creo yo que para entender correctamente los alcances y potencialidades de la propuesta moriniana, hay que pensar la complejidad como un macroconcepto. Esto significa pensar la complejidad en términos de dimensiones, pensar la complejidad en términos de niveles de organización de ese concepto. Y yo voy a remitirme, simplemente enumerar 4 niveles para luego ir planteando algunos problemas. El primer nivel es el psicológico, o sea, una complejidad a nivel psicológico. ¿Qué significa eso? Lo que nos sucede todo el tiempo, cuando tratamos de entender cualquier fenómeno en nuestra vida cotidiana o como investigadores, filósofos o científicos en la disciplina que estemos, y no podemos comprender ese problema de una manera clara, simple, precisa. Una complejidad psicológica, una dificultad para un conocimiento de primera mano y sin problemas. En segundo lugar, un nivel ontológico de la complejidad, es decir, atribuir la complejidad a un nivel ontológico implica decir que desde el vamos, esa realidad, esos problemas son complejos. En tercer lugar, un nivel epistemológico que está asociado al anterior. ¿Por qué? Porque si yo digo que nuestros problemas cotidianos, sociales, mundiales o científicos son ontológicamente complejos, yo puedo plantear en el nivel epistemológico la necesidad de construir una teoría, de construir un conocimiento que esté a la altura de la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? El desafío de elaborar un conocimiento no simplificador.
En tercer lugar, está el problema de la complejidad en el nivel metodológico. Fantástico. Tenemos una complejidad que es constitutiva e ineliminable y tenemos que llegar a teorías científicas y filosóficas que estén a la altura de la complejidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los métodos que contamos para abordar esa complejidad y para construir conocimiento? Y viene el quinto nivel, que es el fundamental. Porque hasta estos niveles, si ustedes quieren, estamos restringidos a una cierta problemática académica y científica, que es importante y que es muy necesaria. Pero el quinto nivel lo que propone es justamente pensar la complejidad en términos paradigmáticos. ¿Qué quiere decir esto? El problema de la complejidad en un nivel epistémico y social, vinculado a las formas de producir y de organizar el conocimiento en una sociedad, en una cultura, en un tiempo histórico determinado. Y es a esta última dimensión, a la dimensión del paradigma de la complejidad, a la que yo me quiero referir ahora. Pero antes de llegar al paradigma de la complejidad, hay que ver su adverso, es decir, plantear el problema del paradigma de la simplificación. Y lo que voy a tratar de hacer a continuación es mostrar las coordenadas sociohistóricas y epistemológicas del paradigma de la simplificación, para tratar de mostrar que todos nosotros hemos sido educados, formados y trabajamos en el marco de este paradigma. Para llegar a este problema del paradigma, plantearía la cuestión del siguiente modo. Creo que es necesario problematizar la relación entre el conocimiento y la vida, es decir, entre lo que podemos llamar el problema del conocimiento y el problema de la vida. El problema del conocimiento no puede ni debe reducirse a un problema solamente epistemológico. El problema del conocimiento es un problema vital, nos concierne a todos como seres humanos. En segundo lugar, el problema de la vida no se puede reducir tampoco a un mero problema biológico. El problema de la vida tiene que ver fundamentalmente con el problema del sentido de la vida, de cómo vivimos, de cómo queremos vivir, de cómo podemos vivir, de cómo nos dejan vivir. Entonces, yo diría que todos los problemas vitales son problemas humanos fundamentales. El concepto moriniano de problema humano fundamental tiene que ver con toda la clase de problemas que afectan nuestra vida, nuestra muerte, nuestro sufrimiento. Y entonces, yo creo que la pregunta por el problema del conocimiento está en el corazón del problema por el sentido de la vida. Y en este marco cabe formular dos interrogantes esenciales. ¿Cuál es la relación entre las formas hegemónicas de producir y organizar el conocimiento en una sociedad y nuestros problemas humanos fundamentales? Los nuestros, los de cada uno de ustedes, los de todos los días, los de la Argentina, los de nuestra América Latina, los del hambre, los de la pobreza, los de la desigualdad, los de la desnutrición, los de la degradación de la biosfera, los grandes problemas humanos. Y aquí la cosa se va poniendo espinosa. Y creo que es necesario partir de un diagnóstico muy importante que ha sido elaborado por muchos autores, pero que Edgar Morin e Immanuel Wallerstein han contribuido enormemente a ello, entre otros. Este problema llama la atención sobre la profunda inadecuación que hay entre nuestros modos de organizar el conocimiento, que son modos disciplinarios, es decir, nuestro conocimiento está parcelado, dividido
dividido, separado en disciplinas que dialogan y se comunican poco entre sí. Y la realidad de estos problemas humanos fundamentales, que son problemas complejos, problemas multidimensionales, problemas globales. Hay una inadecuación entre nuestro saber parcelario, disciplinar y la realidad compleja de nuestros problemas. El mundo tiene problemas complejos y nuestras instituciones científico-académicas tienen departamentos. Esto llama la atención entonces sobre lo que podemos llamar, y que Edgar Morin conceptualiza así, una patología contemporánea del saber. ¿Qué quiere decir una patología contemporánea del saber? Bueno, que cuanto más progresa el conocimiento especializado, técnico, instrumental, más progresa nuestra ignorancia. Cuanto más se desarrolla la hiperespecialización disciplinaria de la ciencia y de la tecnociencia, menor es la capacidad de ese conocimiento para abordar la complejidad de esos problemas. De manera que aparece un nuevo oscurantismo en el corazón mismo del saber. En lugar de la razón que traía las luces del conocimiento desde la modernidad, la ciencia y la universidad engendra una nueva ceguera, justamente a causa del problema de la organización de los conocimientos. Entonces, a partir de este diagnóstico, yo quisiera reflexionar sobre los fundamentos de esta patología contemporánea del saber, sobre esta tragedia del saber contemporáneo. ¿Por qué esto es así? Y para ver el problema de por qué esto es así, hay que reflexionar sobre los fundamentos de esto que podrían sintetizarse con el nombre de la palabra disyunción. Disyunción, la separación, el principio que indica que tenemos que separar a los fenómenos para poder conocerlos. Pero entiéndase bien lo que estoy diciendo. La disyunción no es simplemente un problema abstracto del terreno de la lógica formal, de la filosofía, de la epistemología. Lo que yo les quiero mostrar es que el problema de la disyunción tiene un enraizamiento material concreto en múltiples instancias. ¿Cuáles son esas instancias? Yo diría que son tres. En primer lugar, creo que hay que pensar las voy a enumerar primero: el nivel del saber, el nivel del pensamiento y el nivel institucional. Por nivel del saber, Morena apunta a este concepto de los modos de organización del conocimiento, complementario de otro concepto de Immanuel Wallerstein, que es el de las estructuras del saber. Estructuras del saber, modo de organización del conocimiento. Hay una solidaridad ahí. En segundo lugar, el nivel del pensamiento, que tendría que ver, con los principios del pensamiento, los modelos mentales, las estructuras cognitivas, las operaciones lógico-cognitivas por cómo pensamos. Y en tercer lugar, un nivel institucional, es decir, cómo se expresa institucionalmente la organización de ese conocimiento. ¿Cuál es la organización de nuestros sistemas educativos? Tanto primarios, secundarios como universitarios, y también de los sistemas científico-tecnológicos. Entonces, podemos decir que el problema de la disyunción se realiza en estos tres niveles de la siguiente manera. En lo que concierne al nivel del saber, tiene que ver con la organización del conocimiento en disciplinas que están compartimentadas, parceladas, incomunicadas, desunidas. Es decir, hay una situación de aislamiento y de incomunicación entre los saberes disciplinarios. Quizás la referencia más clara para dar cuenta de este problema se deba a un autor también bastante conocido, que es Charles P. Snow, que a mediados de la década del 50 del siglo XX planteó ese concepto central, que es el de las dos culturas. ¿Y cuáles son las dos culturas? Para Snow, la separación o la disyunción entre la cultura científica y
y la cultura de las humanidades. Esta disyunción entre estas dos culturas es un tema fundamental tanto en Morel como también en Wallerstein. Pero lo que es necesario pensar es que la disyunción no opera solamente entre las ciencias y las humanidades, sino que también opera al interior de estos campos. Dentro de las ciencias tenemos la disyunción entre las ciencias físico-naturales y las ciencias sociales. Piensen ustedes en el debate decimonónico de la disputa del método. ¿Cómo tienen que proceder las ciencias sociales? ¿Por la vía nomotética imitando a la física newtoniana o crear su propia vía ideográfica, fenomenológica, comprensiva? Y al interior de cada gran bloque de ciencias tenemos la compartimentación a su vez en múltiples disciplinas. Este nivel, el nivel del saber y de las dos culturas, se expresa de una manera muy patente en el nivel institucional. ¿Por qué? Porque esta disyunción entre ciencias y humanidades se expresa también como la disyunción entre ciencia y filosofía. Aquel debate de Kant del siglo XVIII que ya anticipaba el conflicto de las facultades, la ciencia y la filosofía contra la facultad de teología. Luego perdería lugar y preponderancia la facultad de teología y comenzaría la organización del sistema universitario mundial. De un lado, facultades de ciencias, del otro, facultades de humanidades, de artes y de letras. Miren ustedes las universidades del mundo y están organizadas así. Creo que quizás es una feliz coincidencia que su casa, la facultad en donde hoy nos alberga para tratar de plantear estos problemas, sea una facultad de ciencias y humanidades, salud. No está mal. El tercer nivel es el nivel del pensamiento, el problema de la disyunción en el nivel del pensamiento. Y para entender este problema, y aquí está parte del nudo del paradigma de la simplificación, hay que entender que lo que habitualmente entendemos por ciencia moderna, por la ciencia clásica que se gestó en la Europa occidental desde el siglo XVII y XVIII, la complejidad es algo invisible, ausente, negado en todos los niveles. En el nivel ontológico hay un orden implacable de la naturaleza que tiene una estructura matemática. En el nivel epistemológico hay que construir un conocimiento universal que se exprese de la forma más simple posible. Las leyes científicas. El conocimiento tiene que ser nomotético, por leyes, porque ese conocimiento daría cuenta de ese orden ontológicamente simple de la naturaleza. La complejidad es bruma, la complejidad es epifenómeno, la complejidad es apariencia. Hay que traspasar esa parte de la bruma para llegar a esa realidad que es ontológicamente simple y formular un conocimiento simple. Piensen ustedes en el principio de economía del pensamiento de Guillermo de Ockham, o para los que vienen de la filosofía, en la idea de simplicidad como valor epistémico.